Ya tenemos acá un cuaderno nuevo, este cuaderno de Jupyter, como te dije. Vamos a trabajar con archivos JSON. Este va a ser nuestra fuente de datos el día de hoy. Entonces, para eso vamos a seleccionar el intérprete 3 de Python. Y acá donde dice un título, le vamos a poner JSON. Primero vamos a hacer todo referente a lo que es JSON, ¿ya? Ahora te cuento un poco de lo que es este archivo de intercambio de información. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando de trabajar con diferentes fuentes de datos, una de las fuentes de datos más livianas y que se utiliza bastante para el intercambio de información son estos archivos JSON. Estos archivos JSON es muy parecido a los diccionarios que hemos visto en Python. Diríamos en la primera parte, está conformado también por claves y por valores. Puedes tener una trama de datos con n información de archivos, y la idea es que nosotros podamos trabajar con esos archivos que son netamente muy livianos a comparación de los archivos XML, y luego poder limpiar la información, luego poder procesar la información, y luego si deseamos también trabajarlo con la librería de pandas para comenzar a utilizar los métodos que tiene pandas, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, quedamos que estos archivos de JSON me permiten el intercambio de información entre varios programas, diríamos, o lenguajes de programación, como diríamos, ¿no? Podríamos decirle, o diferentes tipos de datos, o varios programas, mejor dicho. No importa el origen de dónde vamos a conectar, no importa el origen de dónde va a provenir los datos, si la información está en este formato. Está en este formato. Muy bien. ¿No? Ese es un pequeño resumen. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, haciendo un archivo de JSON, y después nos vamos a conectar a uno ya existente. Entonces le voy a crear un JSON de, por ejemplo, de modelos de carros, ¿ya? Entonces comienzo acá. El primero le voy a colocar el nombre, y le digo acá, le voy a poner acá que va a ser Honda, le voy a poner el precio, en este caso voy a poner 10.000 de precio, luego le voy a poner el modelo, le voy a poner 2020, y por último el poder que tiene el carro, le voy a poner el power, el poder, le voy a poner de 1300. Listo. Esta es la primera información que tengo. Entonces acá tengo, diríamos, la descripción de mi primer automóvil que quiero procesar, donde tengo acá la primera clave, que es el nombre es Honda, el precio del automóvil, acá le voy a poner todo en minúsculas, ¿no? Estas son las claves. Tengo acá el modelo y el poder, ¿no? El poder. Listo, ya tengo el primero. Pero imagínate que no solo siempre va a venir acá con una información. Vamos a poner varios autos. Si lo tenemos acá. Ahora el segundo va a ser Toyota. Por ejemplo, para variar, le voy a poner acá Toyota. Le voy a poner el Audi, ¿no? Y le voy a poner un auto Ford, por ejemplo. Acá sí voy a variar un poco el precio. Le voy a poner 12, le voy a poner 15 y le voy a poner 18. Y el modelo acá le voy a poner 2021, 2022, y este va a ser de 1900, del año 2010, muy antiguo. Y acá sí le voy a variar un poco el poder de cada uno de ellos, ¿no?
Listo, ya lo tengo. Entonces, si en este momento yo imprimo, solo hago cars, por ejemplo, le doy un root, entonces ya tengo toda mi información. Esto ya es un archivo JSON. Ya tenemos un archivo JSON procesado. Ahora, si nosotros queremos, no siempre la fuente de datos, yo la voy a crear en este caso. Imagínate, puede ser que tú seas la persona que quiere trabajar con estos archivos y compartirlos con una persona para poder intercambiar información, pero también puede ser en modo reverso, que tú necesites datos de otra fuente de datos para poder en este caso trabajarlo. Entonces, generalmente la información puede venir acá, mira. En este caso este ya es un archivo JSON, tú lo puedes ver, yo te lo voy a compartir. Está ya en la nube, ¿ya? Está seguramente en una dirección web. ¿Ya? Ahí te lo comparto. Donde en este caso me está mostrando, diríamos, información sobre el tema de flores, ¿no? El tema de flores, de un tipo de flores llamado iris, ¿no? Es un conjunto de datos muy popular que nos muestra información sobre varios tipos de flores, ¿ya? Por ejemplo, las especies, el ancho, la longitud, ¿no? Características con que yo puedo trabajar con esta información, ¿no? Entonces, acá lo interesante es de que ya la información está, yo la puedo tranquilamente trabajar desde otro lugar. Primero vamos a trabajar con la que tenemos de origen y después nos vamos a conectar con esa que está en la nube. Entonces, primero voy a escribir datos, por ejemplo, dentro de este archivo JSON. Imagínate que a partir de esto de acá, yo voy a escribir un archivo. Yo quiero generar mi archivo, ¿ya? Entonces, ya tengo acá mi archivo y yo voy a generar uno dentro de mi equipo. Entonces, para eso yo voy a irme a la unidad D, le voy a poner acá, por ejemplo, voy a crear una carpeta que diga información, y esa información le voy a crear dentro otra carpeta, otra subcarpeta diría, que se llame datasets. Acá, datasets. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este diccionario o este JSON o esta información lo voy a guardar como un archivo. Voy a escribir datos dentro de un archivo. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a importar una librería llamada JSON. Esta ya viene del núcleo, no debemos instalar nada, ¿no? Ya lo aceptó. ¿Ve? Luego de esto, lo que vamos a hacer, ¿ya?, es tratar de escribir ese archivo, ¿no? Escribir datos, ¿ya? Vamos a escribir los datos y lo vamos a guardar en esa posición, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a poner acá wish open, ¿no? Primero voy a escribir la información. Entonces voy a poner wish open, ¿no? Y tengo que poner acá la ruta, dónde está la carpeta que voy a guardar la información. Entonces, en este caso le voy a decir dos puntos, perdón, acá he creado una carpeta information y luego una carpeta que se llama datasets. Ok, y luego le voy a colocar el nombre de acuerdo a mi diccionario. Entonces le voy a poner cars. Listo. Y le voy a decir que es de tipo JSON. Esta es la información que yo voy a guardar, o mejor dicho, este es el nombre de la carpeta, o del archivo, perdón, ¿no? Esta es la subcarpeta datasets. Acá es donde se va a guardar el archivo llamado cars.json, el que yo voy a generar. Ahora, como va a ser un archivo es donde yo voy a escribir, voy a tener que poner W. Si yo quisiera leer solo el archivo, ¿no? Si yo quisiera leer la información del archivo, solo basta con decirle R, ¿no? Pero en este caso voy a escribir en él. Voy a escribir datos. Muy bien. Ahora, toda esa información lo voy a guardar en una variable, en un objeto llamado f, ¿ya? Y ahora voy a usar json.dooms, voy a usar esta función dooms, donde le voy a decir que toda esta información que tengo acá, que se llama cars,
lo voy a guardar en este archivo acá, mira, cars, ¿ok? Toda esta información. Entonces, esto quiere decir de que cars viene a ser mi repositorio, o mejor dicho, mi diccionario, en este caso en JSON, ¿no? O mi información en JSON, y lo voy a almacenar en esta ruta, específicamente dentro del archivo F. El archivo F viene a ser toda esta ruta dentro de mi carpeta D. Eso es lo que le estoy indicando en este momento. A ver, si yo en este momento lo ejecuto, vamos a ver un run, ¿no? Vamos a ver qué me dice. Open information, no se encuentra el directorio information. Vamos a ver si lo escribí bien. Parece que le puse información. Sí, es información y datasets, ¿no? No he encontrado. Acá viene sin información. Listo. Y ahora sí le voy a dar acá un room. Y acá me dice cars. A ver, vamos a ver qué me está pidiendo acá. Me dice cars. F. Open de información. Cars JSON. Vamos a ver. Perdón, es Doom, ¿no? Doom es el método. Ahora sí. Vamos a darle acá room y listo. Ya ha generado el archivo. Ojalá un poquito para que no se distorsione. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo qué es el proceso que he generado en este momento? Yo he generado manualmente este archivo JSON que me permite intercambiar información. Imagínate que este archivo lo genera una fuente de datos que yo estoy manejando. Una vez que he limpiado la información, ya tengo la fuente, ¿no? De este modo, y ahora lo quiero intercambiar. Se lo quiero pasar a alguna persona. Entonces, para eso he generado un archivo, ¿ok?, que está dentro de esta carpeta. Entonces, si yo voy en este momento a la carpeta, ya debo tener el archivo ahí almacenado. Entonces me voy acá donde dice información, acá voy donde dice dataset, y ahí está, ¿no? Lo voy a abrir con el blog de notas a ver, y acá está el archivo, ¿no? Escrito tal como yo lo generé. Ahora, si yo lo quiero leer ese archivo, entonces para poner acá lo que estoy haciendo, estoy escribiendo. Voy a poner generar el archivo en formato JSON. Generar el archivo en formato JSON. Ahora, en generar o escribir el archivo le voy a poner, o escribir. Ahora, si yo lo quiero leer, vamos a poner acá, vamos a ver cómo puedo leer el archivo. ¿Ya? Para el archivo también voy a utilizar la expresión which open, ¿ya? Y también le voy a decir que está dentro de la no, pero en este caso vamos a utilizar pandas mejor. Entonces, como ya hemos manejado pandas, entonces lo vamos a hacer acá en la otra línea. Entonces, como yo ya tengo pandas instalado de modo en esta carpeta virtual, entonces solo voy a llamar a la librería pandas y lo voy a instanciar en este objeto llamado PD. Entonces ya lo tengo acá. Listo. Entonces luego esto le voy a poner, voy a crear un data frame. En este caso le voy a poner data frame en este caso de autos, ¿ya? Autos o carros. Ese es el data frame. Entonces lo que voy a hacer, voy a usar pd. Voy a usar react, y ahora voy a, así como había react csv, entonces ahora voy a usar react json, ¿no?, para poder leer ese archivo que está en este formato. Entonces le coloco toda la ruta que está acá, toda la ruta, para que lo pueda localizar, ¿ok? Y luego con eso ya es, en este caso, suficiente, ¿no? Entonces yo le voy a poner acá df, le voy a poner autos, y ya me debe devolver el archivo en ese formato. A ver, vamos a ver, pf, estoy usando otro literal acá. Ahora sí, ya tengo acá, ¿no?, la información, pero ya lo tengo un data frame. ¿Cuál es la diferencia? Como ya lo tengo un data frame,
ya yo puedo trabajar con los métodos y las funciones que tiene, en este caso, el data frame para poder trabajar con estas filas, ¿no? Con estos registros o con la información que me da. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos acceder, por ejemplo, a este archivo, ya que está dentro de la nube, entonces vamos a ver cómo accedemos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a usar también import pandas y lo vamos a guardar en este objeto llamado pd. Y en este caso le vamos a poner data frame vamos a poner iris, ¿no? Iris es el tipo de flores que hay acá, iris F, ¿no? Iris de flores, ¿ya? Entonces le voy a poner pd.read JSON y acá también le puedo poner sin ningún problema toda esta ruta de acá. Le pongo toda esta ruta, ok, y le doy. ¿Ya? A ver, es de F en esta parte. Y ahí está, tengo toda la información. Pero en este caso le voy a poner solo que me muestre las 5 primeras. Entonces para eso utilice el método read. Ahí tengo la información. Entonces, dos cosas muy importantes. Entonces, estos son archivos JSON que me permiten el intercambio de información con otras plataformas o otras fuentes de datos. Yo lo puedo crear manualmente, puedo escribir en ellos para poder compartirlo con otras personas, ¿no? O con otros usuarios que necesitan esta información. O yo puedo leer archivos que están también dentro de la nube o dentro de una dirección en internet y lo puedo tranquilamente utilizar con la librería de pandas porque esta tiene una función llamada read.json, ¿no? Read.json me convierte toda esa fuente de datos que está en formato JSON, lo convierte en un data frame para yo clasificarlos entre columnas y filas y poder utilizar sus métodos. Okay. Muy bien. Ahora, así como podemos trabajar con archivos de intercambio de información, en este caso JSON, vamos a trabajar ahora ya con una base de datos más, diríamos, más conocidas. Ahora vamos a trabajar con fuente de datos, que se le conoce como base de datos relacionales. Vamos a poner eso. Pero así lo voy a cambiar acá más, ¿no? Para que se vea un poco mejor. Base de datos. Ok. Existe dentro, para contarte un poco, existe en el tema de base de datos. Una base de datos es un repositorio o un contenedor de información que me permite administrar datos que generalmente puede generar una aplicación o un programa o un sistema o un RP o mejor dicho, un MyFrame, ¿no? ¿Okay? Existen dos tipos de base de datos. Base de datos relacional que te permiten mediante campos principales, llaves foráneas, llaves primarias, poder relacionar tablas y poder jalar campos de diferentes tablas. Esas son las bases de datos relacionales. Las más conocidas son Postgres, son MySQL, que es con la que vamos a trabajar, SQL Server también, son motores de base de datos relacionales. Existen bases de datos no relacionales también, por ejemplo las más conocidas son Cassandra, MongoDB, y la diferencia es que las bases de datos relacionales son muy parecidos, son de tipo de documentos, son muy parecidos a estos, ¿no? Este es un documento, ¿ok? Entonces si comparas entre una base de datos relacional y no relacional, entonces acá vamos a poner base de datos relacional. Vamos a poner acá, por ejemplo, Postgres, MySQL, SQL Server, ¿ya? Okay, esto de acá utiliza tablas y relaciones, por ejemplo, para poder yo trabajar con campos de diferentes tablas. Dentro de las tablas tienes como característica principal que también está dividido entre columnas y filas, así como los data frames.
entre columnas y filas. Esas son las más conocidas. Después, entre la base de datos no relacionales, también se le conoce como base de datos no SQL. Voy a copiar acá. Base de datos no SQL. No SQL. Entonces encontramos ahí a Cassandra. Y encontramos también a MongoDB, por ejemplo, que es una base de datos. Y la característica principal es que son de tipo documentos. De tipo documentos. Documentos parecidos a JSON. Como ya conocemos JSON, ya sabemos cuál es el contenido de las dos. ¿Ok? Esa es la diferencia. Base de datos relacionales y base de datos no SQL. Vamos a ver primero el tema de las bases de datos relacionales. ¿Cómo se puede trabajar? Imagínate que ahora que la información ya no viene dentro de un archivo JSON, sino ahora viene dentro de una base de datos. Ahora, yo puedo acceder a una base de datos, puedo crear yo una base de datos de acá también. Para eso tengo que importar la librería. Vamos a importar. En este caso, acá sí tengo que instalar primero una librería. Entonces, esta librería me va a permitirme conectarme a una base de datos. Ojo que una base de datos, lo primero que se tiene que tener en cuenta es tener el servicio de base de datos instalado dentro de tu equipo, y después tienes que tener una librería que te permita conectarte a esta base de datos. Entonces, como me voy a conectar a MySQL, entonces voy a instalar una librería que se llama MySQL.connector. Listo, esta de acá, MySQL Connector. ¿Okay? Entonces voy a darle run, vamos a ver si tenemos suerte. Ok, ahí cuando nos aparezca acá el asterisco indica que está instalando la librería y me dice que ya existe la librería, entonces ya lo instaló. Entonces vamos a ir conociendo primero, antes de ir creando una base de datos, de crear unas tablas, de crear campos, de comenzar a llenar información y trabajar con esa información. Vamos a ver de lo que estamos hablando primero. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero para crear una base de datos o para acceder a datos que están ya dentro de una base de datos? ¿Okay? Si tú eres la persona que vas a crear la base de datos, entonces primero debes instalar el servicio de base de datos. El servicio, una vez que instalas el servicio de base de datos, luego tienes que tener un programa para un tema de comodidad que te permita administrar la base de datos. Por ejemplo, yo tengo un programa acá que se llama MySQL, este de acá, MySQL Workbench. Vamos a entrar acá. Y yo tengo acá una serie de tablas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo entro acá, yo tengo una base de datos, voy a usar, por ejemplo, una base de datos llamada, no sé, ya, vamos a poner una base de datos llamada, en este caso, biblioteca. ¿Ya? Biblioteca. Entonces, esta es una base de datos que yo ya tengo creada dentro de mi servidor, dentro de mi máquina, mejor dicho. Entonces, esta base de datos, a ver, vamos a ver si puedo acceder a las tablas de ellas. Show tables, a ver. Vamos a ver. Listo, y estas son las tablas que tengo. Dentro de esta base de datos llamada biblioteca, tengo estas tablas llamadas autor, editorial, libro, préstamo. Si yo quiero ver la información de una de ellas, entonces le digo select, asterisco, from, por ejemplo, y voy a entrar a la tabla, por ejemplo, libro. Esta es la tabla libro. Entro a la tabla y esta es la información. Como te das cuenta, es muy parecido a lo que nosotros hemos estado viendo, lo que es un data frame. Los de arriba son las columnas, cada uno de estos valores vendrían a ser obviamente las filas. ¿Okay? Tengo acá, por ejemplo, la columna el ID del libro, el código del libro, tengo el ISBN del libro, el título, el número de ejemplares, el código del autor del libro, el código editorial y el código del tema. ¿Okay? ¿Por qué acá no se le coloca, por ejemplo, el nombre del autor, el nombre del editorial o el nombre del tema? Porque como es una base de datos relacional, seguramente yo tengo una tabla, te voy a mostrar acá, una tabla llamada autor. CL from,
y voy a escribir la tabla autor. Entonces acá estoy diciendo, muéstrame todos los registros que tiene la tabla autor. Estas son la tabla autor y toda la información que tiene. Y cada uno de estos autores tiene un IDE, tiene un código acá, con el cual yo le voy a identificar. Entonces dentro de la base de datos, en el tema de base de datos relacional, a los registros se le identifica por su código, o la información por el código. Este es el código que tiene. Entonces para mí el autor, por ejemplo Armando, tiene el código 1, Eduardo el código 2, Yair el código 5, ¿no? Y yo quiero saber, por ejemplo, voy acá a la tabla libro y me dice, este libro de acá, ¿qué autor lo ha escrito? Entonces, ¿cómo yo puedo deducirlo? Por el código. Este es el código del autor, ¿no? Acá se debe colocar el código del autor. Entonces, esto quiere decir que estos libros lo ha escrito el autor con código 1. Estos libros de acá lo ha escrito el autor con código 6. Y así sucesivamente. Así como hay autores, también existen editoriales, hay una tabla editorial y también hay una tabla de temas, ¿no? Los temas que trata cada uno de los libros. Entonces de ahí viene el concepto de lo que es base de datos relacionales, ¿no? Diferentes tablas que se pueden relacionar entre sí por un campo en común que en este caso son generalmente son las claves que tienen, ¿no? Estas son las claves de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces a mí me dicen, oye, ¿sabes qué, Armando? La información ahora lo vamos a sacar de una base de datos y vamos a comenzar a trabajar con una base de datos. ¿Ya? Entonces, nada, vamos a ver y justo vamos a tratar de trabajar con esta base de datos, ¿ya? Con esta base de datos llamada libro. Entonces vamos a ver cómo lo podemos nosotros trabajar ya como científico de datos, ¿ya? Y cómo podemos trabajar con esa información. A ver, vamos a ver un momento. ¿Ya? Ya instalé el conector. Entonces, ¿qué necesito para conectarme a esa base de datos? Ojo, como yo lo tengo todo en el mismo sitio, en la misma máquina, pero acá generalmente lo que sucede es que la base de datos que te he mostrado está seguramente en la nube o está en otro lugar que específicamente no es mi máquina, ¿no? Por eso se le conoce como servidor. Entonces, lo que voy a hacer primero, o lo que voy a tratar de hacer, es tratar de conectarme a esa base de datos, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces para eso he instalado este conector. Entonces voy a agarrar, voy a trabajar con pandas también. Mira, voy a poner acá import pandas. ¿Ya? Mira lo potente que es esta librería pandas. Así como me puedo conectar con diferentes fuentes de datos, también me puedo conectar con base de datos de MySQL. Y voy a traer mi conector, ¿no? MySQL.connector. A ver. Esto es lo primero que voy a hacer. ¿No? Esto es lo primero que voy a hacer. El conector. Esto es lo que voy a hacer. Ya, listo. A ver. Lo voy a ejecutar para ver que todo esté bien, ¿sí? Todo va correcto, todo va bien. Entonces voy a crear dos variables. ¿Ya? Una variable le voy a poner cnx. Es una variable llamada conexión. Esta variable me va a permitir conectarme a esta base de datos. Para yo poder conectarme a una base de datos, tengo que utilizar el conector llamado MySQL Connector y tengo que pasarle también ciertos argumentos. Por ejemplo, así, MySQL.connector, ¿ya? Y tengo que utilizar la función connect. Tengo que utilizar. ¿Y qué necesito pasarle? El usuario. Este usuario es llamado por defecto en MySQL, se le conoce como root. ¿Esto qué quiere decir? De que cuando se crea una base de datos, esa base de datos generalmente se necesita que la base de datos tenga un número de IP o un número de host, como se le conoce, el usuario de la base de datos, él o los usuarios que van a poder acceder a la base de datos, el password que tiene ese usuario y a qué base de datos va a poder acceder. ¿Ya? Entonces yo estoy utilizando acá un usuario que por defecto es este usuario root, que diríamos que es como el administrador que tiene acceso. Después el password de la base de datos, como este usuario no tiene password, lo voy a dejar vacío. Y acá le debo decir a qué base de datos me voy a conectar. Entonces, en este caso, si yo me voy a mi servidor de base de datos, mi base de datos se llama biblioteca. Entonces acá le voy a poner así, biblioteca. Le voy a poner biblioteca. Muy bien, le voy a poner biblioteca. A ver,
Voy a ejecutarlo, a ver si no me trae ningún error, ¿ya? Y parece que no me ha traído ningún error, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es comenzar a las consultas, poder llevarlas a un data frame o los resultados que me dan mis consultas en MySQL. Por ejemplo, esto es una consulta. Estos resultados de acá, poder llevarlos a un data frame. Todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, para eso yo voy a poner, diríamos, df le voy a poner de data frame. ¿Ya? O le voy a poner cuya, una variable más chica, ¿no? ¿Ya? Q de query o R vamos a poner, ¿ya? De resultados. El resultado va a ser así, va a ser mi PD, o sea, mi pandas, ¿ok? Y le voy a decir, en este caso, que utilice read SQL query, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta función? A ver, lo voy a ejecutar primero, antes de... ya funcionó. Lo que hace esta función es leer consultas de SQL. Entonces voy a colocar acá como comentarios. Primero me permite conectarme a una base, a un servidor, ¿ya? A un servidor de base de datos por medio de sus argumentos. Esos son sus argumentos. Los argumentos es el usuario, el password, la base de datos, y en algunos casos, casi siempre se tiene que pasar el host también. El host es el servidor en el cual te vas a conectar. Luego, como segundo paso, en este caso, voy a crear una segunda variable para ejecutar. Voy a poner acá, ejecutar consultas del servidor en un data frame, ¿no? En un data frame. Listo. Muy bien. Ahora comenzamos a hacer nuestro primer query. Pero ahora lo voy a hacer acá. Mi primer consulta. Entonces yo lo voy a poner así. Query 1. Mi primera consulta. Yo quiero traerme información de mi tabla. Y por ejemplo, tal como hice acá. Quiero traerme la información de libros. La tabla se llama libro. Entonces le pongo así. Si le pongo select, asterisco, recupérame. Esto le estoy diciendo así, ¿no? Este es el lenguaje SQL. Recupérame todos los registros, asterisco significa todos los campos que tiene. Todos los campos desde en este caso, la tabla libro. ¿Ok? Y tengo que ponerle dos parámetros. Primero tiene que saber dónde está, a qué base de datos se va a conectar. Y para eso tienes que pasarle esta variable de conexión. Entonces se lo pasamos acá. Conexión. Eso es lo primero. Y como esto es una consulta, tenemos que pasarle acá R así, para que pueda ejecutar esta consulta. O sea, lo que le estoy diciendo acá es que al momento de ejecutar esta consulta, ¿ok? Lo voy a convertir en un data frame. Eso es lo que estoy diciendo. El resultado, voy a leer esta consulta y lo voy a convertir en un data frame. O lo debería convertir en un data frame, mejor dicho. Le voy a poner query 1. Y ahí está la información. Mira. Tengo 21 registros. Voy a asegurarme acá. Sí, 23 registros tengo, ¿no? Y acá. Entonces, ahí tengo la información, ¿no? Todo lo que me bota la base de datos o la información que tengo en mi base de datos ya me puedo conectar acá. Entonces, para hacerlo más pequeño, le voy a poner GEAD, ¿no? Para que me traiga los 5 primeros. Ahí está la información. Ya. Ahora, siempre este comentario que nos ha aparecido acá de color rosa es un comentario que nos dice use warning. Warning no quiere decir, un warning no quiere decir que es un error de código. Un error es generalmente un bug, ¿no? Si hubiese salido bug, obviamente ese es un error y no se ejecutaría el resultado. Un warning viene a ser una advertencia, ¿no? Una advertencia o una recomendación. Acá lo que nos está recomendando es que
debemos utilizar una librería llamada SQL Shemi acá. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Se recomienda utilizar esta librería de SQL Shemi en vez de utilizar este conector, ¿no? Y siempre te va, al momento de ejecutar esto, o mejor dicho, de utilizar el conector, te va a salir esa recomendación. Entonces, si no quieres que te aparezca a esa recomendación, lo puedes ignorar también. Así, mira, le pones. Para eso vas a utilizar una librería llamada Warnings también, que son recomendaciones, Warnings, ¿eh? Y le dices warnings punto filter warnings, así, ¿no? Y acá le pones que lo ignore. Hay un parámetro o hay un valor que dice ignore. Entonces le digo import warnings, esta es la librería que estoy utilizando del núcleo, ¿ok? Y que lo ignore. Entonces, si yo lo vuelvo a ejecutar, ya no me debe salir esta recomendación. A ver acá, warnings. A ver, vamos a ver un ratito. Warnings, sí, acá, a ver qué me dice. Warnings, filter, warnings. Acá me he equivocado, falta la R, warnings, ¿no? Listo, ahora lo ejecuto. Y ahí está, ¿no? Entonces ya lo ejecuté y ya no me salió ningún error, ¿no? Sin ningún comentario. Acá también, esto sí no es necesario. Entonces ya me pude ahí conectar a una base de datos. Y ya me pude conectar específicamente a la tabla libros. Ya vimos, si yo le quito este head, ya vamos a ir trabajando con los datos. Y le voy a dar un run acá, ¿no? Acá mira, tengo 21 registros. Ahora, yo puedo seguir haciendo esto y seguir ya trabajando con más instrucciones para ir aprendiendo, ¿ya? Si yo quiero ahora, yo quiero solo mostrar el campo ICBN y el título, entonces en vez del asterisco de acá, yo le puedo poner ICBN, por ejemplo, coma, ok, no importa si es en minúscula o mayúscula, y le pones el título acá, título. Pero yo no quiero todos, yo quiero que tenga un límite, entonces le pongo límite 5, por ejemplo. Entonces este va a ser, para no confundirnos con el query, este va a ser mi resultado 2. Le voy a poner mi query 2. Entonces voy acá, lo ejecuto y ahora me salgo 5 y los campos que yo le estoy especificando acá, ISBN y título. Y los 5 registros que les he pedido gracias al argumento límite. En el límite le estoy especificando que me muestre los 5. Yo le puedo poner acá 10, 15, 20, los registros que yo quiera. ¿Ok? Entonces lo que estoy haciendo, estos son ya instrucciones de SQL. No confundir con las instrucciones o los métodos que vimos en Pandas, que son diferentes. Estas son instrucciones que trabajan en SQL. Mira, si yo voy y lo copio y lo ejecuto dentro de la base de datos también, lo ejecuto acá, entonces tengo el mismo resultado, ¿no? Pero si yo no conozco este lenguaje o yo no tengo acceso al administrador, generalmente uno no tiene acceso al administrador de base de datos, pero sí te puedes conectar a la base de datos para jalar información gracias a este conector llamado MySQL Connector, y ya una vez que te conectes a los datos ya puedes tú sacar o la información que tú necesitas. ¿Okay? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, los libros del autor 1, por ejemplo, el AI de autor 1. ¿Ya? Necesito solo sacar eso. Entonces voy a tener que crear otro query. ¿Ya? Voy acá. Pego y le doy el 3. Y le digo, necesito un libro. Y acá voy a utilizar una instrucción llamada where. ¿Ya? Entonces le voy a decir acá, donde el código del autor, acá, el ID de autor, este campo le voy a poner ID de autor, que sea igual a 1. Eso es lo que necesito. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Recupérame o lístame los campos ICBN y título de la tabla libro, donde el código del autor sea igual a 1.
¿Ok? Entonces muéstrame esos resultados. Ya, estos son del 1. ¿Ok? Y acá le puedes poner el código del autor 2 y te muestra el autor 2, el autor 3, el autor 3 y así sucesivamente, ¿no? El autor 4, inclusive lo puedes hacer también dinámico, ¿no? Esto lo puedes hacer dinámico. Pero nos vamos a quedar con el AD1. ¿Ya? Tenemos ahí una consulta. Ahora, pero si nosotros queremos entre el autor 1, 2 y 3, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos hacer? Que nos muestre 3 autores a la vez. Entonces yo lo voy a copiar acá y le voy a decir, ya este sería un query 4, muéstrame los libros donde el autor, mira acá como cambia, le pongo in, que el código sea 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces acá me debe mostrar, a ver, donde el autor, donde where y de autor sea 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver. Claro, pues faltó cerrar el apóstrofe. Listo. Ahora sí. Ejecutamos. De ahí están, ¿no? Son varios, ¿no? A diferencia de este, solo te está mostrando un autor en específico. Estás eligiendo un autor, pero acá si utilizas la instrucción in, dentro de los paréntesis puedes tú mostrar todos los autores que tú deseas en este caso, ¿no? Ahora, si quieres hacerlo dentro, para seguir conociendo un poco más de operadores, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá el título, el número de ejemplares, ¿ya? Yo quiero saber o quiero conocer los libros que tienen entre que se van a caber el stock, ¿ya? Entre 1 y 3, entre unos 3, ¿ya? Si yo veo que este libro tiene hasta 3 ejemplares, eso me indica que ya se va a acabar el stock. Entonces le voy a decir, voy a hacer otra consulta para saber cuáles son los que se van a acabar el stock. A ver. Entonces, y para yo poder recargarlos nuevamente, entonces le pongo acá input 5 y le digo título y de autor, y acá en vez de in, acá le voy a poner, no sería el campo autor, sino sería el campo número ejemplares. Hay que ponerle tal como está acá, así mismo, número de ejemplares, donde el número de ejemplar esté entre acá. Entonces mira lo que voy a utilizar acá. Hay un operador que se llama between, ¿ya? El número de ejemplares que esté 1 y 3, entre 0 y 3, mejor dicho, ¿no? Entre 0 y 3, entre 0 y 3. A ver ¿qué me da el query 5? A ver. Listo. Entonces me está indicando que esos libros, inclusive voy a mostrar este campo más, ¿no? Número de ejemplares, lo voy a mostrar al costado del título, acá. Listo. Entonces lo ejecuto y me dice que estos libros ya tienen pocos ejemplares, ya se van a acabar los ejemplares, ¿no? Que los tengo que repotenciar o tengo que cargar el stock de estos libros. Entonces, para eso estoy utilizando el operador between, entre un rango de valores. Mira, este está entre un rango de valores. Me muestra, mejor dicho, claves o valores exactos entre un rango. Acá puedo poner los valores que yo quiera. Y acá si quiero buscar uno en específico. Quiero buscar uno en específico. ¿Okay? Ahora, suponiendo, estamos en el caso que nosotros somos los que necesitamos la información. ¿Ok? Nos hemos conectado a la base de datos, hemos hecho consultas con esa base de datos gracias al MySQL Connector y luego usando la librería de pandas, ¿okay? Ya estamos trabajando con los datos. Pero ahora vamos a poner en el otro lado, ¿no? En el otro lado de la vereda, mejor dicho. Ahora nosotros necesitamos ser las personas que vamos a dar información.
nosotros vamos a crear una propia base de datos. ¿Ah? Vamos a crear nuestras tablas desde acá. Creamos nuestra base de datos, nuestras tablas, y vamos a hacer vamos a generar nuestra propia información. Ok, entonces para eso, entonces yo voy a cambiar acá y le voy a poner un marco por acá y le voy a poner acá creando la información. Entonces para eso vamos a crear base de datos. Sí, vamos a crear una base de datos. Luego vamos a crear tablas. Luego vamos a añadir registros. Y luego de esto vamos a hacer nuestras propias consultas. O sea, todo un paquete lo vamos a hacer acá. Entonces, todo eso. Entonces, comenzamos primero con la base de datos. Para crear una base de datos voy a necesitar conectarme. A ver, vamos a ver si puedo utilizar esto. Esta conexión que hicimos anteriormente. Conector. Warning. A ver, voy a chequear acá mi conexión a mi base de datos. Este conector. ¿Ok? Lo vamos a crear nuevamente de cero. Pero lo vamos a hacer ahora de otra manera. Entonces voy a usar, mira, import. Voy a usar MySQL, que es la librería. Voy a usar connector. Y lo voy a guardar en esta variable, en este alias llamado MySQL acá. Y bueno, cada vez que yo quiero utilizar el conector de MySQL, voy a utilizar este alias llamado MySQL también. Ojo, este conector me va a permitir a mí tener acceso a la base de datos, o sea, conectarme al servicio de base de datos. Voy a crear un objeto llamado db, voy a utilizar el MySQL, el alias de MySQL, y voy a usar el connect acá, ¿no? Entonces, lo primero que estoy haciendo acá es, me voy a conectar al servidor, ¿no? Para crear una base de datos, conectándome al servidor de base de datos. Voy a conectar al servidor. Para eso utilizo mysql.connect y le voy pasando acá los parámetros. El primer parámetro que necesito es el servidor, el host, como te dije. El host. Generalmente acá se debe poner un número de IP o un dominio, ¿no? El dominio del sitio web donde está el servidor, pero como todo está en nuestra máquina, entonces yo le voy a poner localhost. ¿Ya? Ahora necesito sí cuál es el usuario. En este caso el usuario es root con T. ¿Ok? Y necesito también el password acá. Como este no tiene password, vacío queda. Muy bien. Nada más, eso necesito por ahora. ¿Ya? Entonces estoy conectándome al servidor de base de datos porque la base de datos que yo voy a crear, porque ahora yo voy a ser el que va a generar la información, esa base de datos se tiene que crear dentro de un servidor. Ese servidor está dentro de este host, ¿no? Que se llama localhost. Este es el usuario para poder conectarme al servidor y este es el password. Por ahora está vacío. Ok, entonces ahora, a ver, le voy a dar un run a ver si todo está bien. ¿Sí? No hay ningún problema. Y ahora acá voy a crear un objeto especial llamado cursor. Acá le pongo con y le pongo db. Esta es la conexión a mi base de datos y le pongo cursor. ¿Qué viene a ser un cursor? Un cursor, diríamos, viene a ser un método que me permite acceder a la información o me permite acceder a los objetos de mi base de datos. Aparte que me permite acceder a los objetos de la base de datos, me permite crearlos también. O sea, me permite crear tablas, insertar registros, hacer consultas. Eso es lo que me permite un cursor. Entonces, como yo quiero crear una base de datos, entonces necesito un cursor. Entonces le pongo con el objeto y utilizo execute. Ejecútame el comando para crear una base de datos. ¿Cuál es el comando? Create database. En este caso, yo le voy a colocar data size. Así es. Dataset, así le voy a poner. Este va a ser el nombre de mi base de datos. ¿Ya? Entonces lo voy a ejecutar. Y aparentemente no apareció nada, ¿no? Pero es un buen síntoma porque no nos ha mostrado error.
Entonces, si yo me voy a ver a mi sistema de gestor de base de datos, acá he debido ya tener ha debido crearse una base de datos. A ver, aquí está, mira, data CSS. Y no tiene información, está vacía. ¿Ok? No tiene información. O sea, ya la base de datos la has creado. No es necesario que tú tengas instalado este sistema de gestor para ver la información, porque ya vimos que lo puedes ver desde acá también. Desde tu cuaderno de Jupyter. Desde ahí lo podemos ver. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer, como te dije, ya hemos creado una base de datos, ahora vamos a crear una tabla. Esa tabla le vamos a poner el nombre de personas. Entonces, acá conectándome, acá estoy conectándome al servidor de base de datos. Y acá creando la base de datos. Ya creé la base de datos, pero ahorita la base de datos está vacía. Entonces, para eso voy a tener que crear una tabla. Para crear una tabla, voy a usar otra vez el objeto db y me voy a conectar con, en este caso, MySQL nuevamente, .connect. Me voy a conectar a mi servidor nuevamente. Entonces voy a pasar todos estos parámetros. Esto de acá. ¿Okay? Aunque ya lo he hecho, pero para un modo didáctico lo estoy volviendo a repetir. Entonces estoy usando este db. Pero, a diferencia que me voy a conectar ya a la base de datos que ya he creado. Esta base de datos se llama DataCC. Esa es la base de datos. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con la anterior conexión? La anterior conexión te estás conectando solo al servidor. Acá ya te estás conectando al servidor. Solamente al servidor te estás conectando. Acá te estás conectando a la base de datos que está en el servidor. Acuérdate que en el servidor no solo puede haber una base de datos, sino puede haber varias bases de datos. Entonces acá me estoy conectando a una base de datos específica. Me estoy conectando a mi base de datos. ¿Cómo se llama mi base de datos? DataCC, es la que yo creaba acá. ¿Ok? Y luego de eso, también ahora voy a comenzar a crear una tabla. Para crear una tabla, voy a utilizar un objeto llamado un cursor también, db.cursor. Pude haber utilizado el anterior, pero para reforzar y repetir nuevamente, y voy a usar el comando execute. Si se dan cuenta, este comando execute se utiliza siempre para crear objetos. En este caso estoy creando mi base de datos, que es el objeto más importante, y también ahora voy a crear mi tabla. Mira. Voy a comenzar a crear acá mi tabla. Voy a comenzar a hacer mi comando. Para crear una tabla utilizo create, así como hiciste create base de datos, le voy a poner create table. La tabla le voy a poner personas. ¿Qué necesita la tabla? La tabla necesita campos, información. Campos necesita. ¿Eh? Estos campos que están en la parte superior, yo los debo crear. Entonces le voy a poner, el primer campo va a ser ID, de identificación código, y le voy a poner una llave, primary key le voy a poner. Y encima le voy a decir que se incremente, auto increment. ¿Qué identifica eso? El primer campo va a ser un campo como este de acá, es el campo identificación, o diríamos el código. Va a ser de tipo numérico, o sea, entero, número, o la información que yo voy a guardar ahí tiene que ser de tipo numérico. Y va a tener una llave principal, ¿no? Un primary key. Un primary key es un tipo de clave que te permite que los registros o la información que tenga esa tabla sean únicos, o en ese campo sean únicos, que no se repitan. Por ejemplo, con el número de identidad, por ejemplo, como el número de teléfono de una persona. En este caso, el código de cada una de las personas van a ser diferentes. ¿Ok? Y aparte, el primary key también te permite poder relacionar tablas, ¿no? Que tengan campos en común. Este argumento llamado auto-increment quiere decir que este campo ID se va a generar solo. ¿Cómo solo? Cada vez que yo inserte un registro o inserte información, este campo se va a generar 0, 1, 2, 3 sin necesidad de yo llenar la información. Eso significa auto-increment.
Listo, ese es el primer campo que va a tener mi tabla. Ahora, el otro va a ser el campo nombre, que va a ser de tipo varchar. Ok, y va a ser 255. Varchar es como de tipo string. Es tipo string. Y este 255 es el ancho máximo que va a tener de caracteres. Luego voy a crear un campo llamado edad, de tipo entero también. Y le voy a poner un campo género. Le voy a poner también de varchar, exagerando, de 255. Listo. Por ahora. ¿Eh? Por ahora. Creo que por ahí estamos. Ahora sí. Entonces, volvemos a repetir. Me estoy conectando a la base de datos, a mi base de datos DataCS. ¿Ya? Data ciencia de datos. ¿Ya? Luego, acá lo que estoy haciendo, estoy creando la tabla personas. La tabla personas. Muy bien. Ya he creado ahí la tabla personas. Entonces ahora lo voy a pasar a ejecutar. A ver. Vamos a ejecutarlo. A ver, le voy a dar un run. Y listo. Parece que todo estamos de una manera correcta. ¿Ya? Ahora quiero ver la información que tiene esa tabla. Como recién hemos creado, ahora voy a decirle, mira. Ahora voy a ponerle acá. Recuperar la información de la tabla personas. A ver, entonces para eso vamos a ver si utilizamos nuevamente nuestras variables que usamos en la parte superior. A ver, vamos a ver si necesitamos cambiar algo en nuestras variables. Seguramente sí. Claro, acá necesitamos cambiar. Entonces mira lo que vamos a hacer. Voy a volver a utilizar esas mismas variables. ¿Ya? Y le voy a poner acá, ya no sería la base de datos biblioteca, sino mi base de datos se llama DataCS. Ya cambié de base de datos, mejor dicho. Y todo lo demás sería lo mismo. A ver, dice MySQL Connector, me está diciendo que no existe el módulo. A ver, vamos a ver. Lo vamos a importar nuevamente desde arriba, este de acá. Necesita MySQL Connector y listo. Ya tenemos la información. Ahora voy a hacer el query, ya sería el query 6. Este query 6. Ya tengo el query 6, y le digo, oye, ¿sabes qué? Recupérame información de mi tabla. A ver, voy a borrar todo esto. Recupérame información de mi tabla personas. Es lo que he hecho yo ahorita, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Run. No tengo nada, me dice. Pero ojo que están los campos, mira, el código, el nombre, la edad, el género, ¿no? Esta tabla que yo he creado. Ahora, ¿cómo hago para insertar información? ¿Ya? Esto es lo que estoy haciendo. Ahora vamos a insertar información a la tabla. Entonces podemos insertar información a la tabla, en este caso personas. Listo. A ver, como voy a insertar voy a insertar varios registros. Voy a hacer acá, miren, voy a hacer un query. Voy a hacer un query acá. Y le voy a decir, el comando para insertar es este, insert into. Ojo, insert into. Tengo que poner personas, es el nombre de la tabla que voy a insertar. Y acá los campos, nombre, edad y género. ¿Qué le estoy diciendo? Que le voy a insertar filas a esta tabla, a estos campos llamados nombre, edad y género. ¿Por qué no pongo el ID? Acuérdense, porque el ID se genera solo, se incrementa solo. Por eso no lo estoy colocando. Entonces acá voy a insertar los valores.
acá no debe ir todavía comillas cerradas, acá debe ir los valores, y acá le pongo porcentaje, nuevamente, como son 3 parámetros, tengo que poner 3 porcentajes acá. Listo, muy bien. Entonces acá le voy a poner, voy a crear una lista de parámetros. Una lista, dije, no un diccionario. Ya. Muy bien acá. Y comienzo a llenar. Dentro de una tupla, el primer nombre que voy a llenar va a ser, por ejemplo, le voy a poner Ana, ¿ya? El nombre de la primera persona, su edad, y le voy a poner el género, le voy a poner mujer, ¿ya? Y así, dentro de una lista con su contenido que tenga tuplas, puedo llenar más de un contenido. Acá le voy a poner Ana, acá le voy a poner Beto, por ejemplo. Le voy a poner su edad 17. Acá le voy a poner hombre. Acá le voy a poner Carla. Y acá le voy a poner 28 y 29. Con coma, porque son varios. Y acá el último va a ser Daniel. Le voy a poner acá 32. Y le voy a poner hombre. Listo. Muy bien. Ahora, ¿cómo hago para insertarlo? A ver, voy a ver. Voy a ver si mi conexión todavía la tengo en la parte superior. Sí. Esta conexión voy a usar, llamada con. Entonces utilizo mi conexión con .execute, ¿ya? Y como son varios registros, acuérdate, execute, acá estoy creando, por ejemplo, una tabla o una base de datos, pero como son varios, debo usar many. Many significa muchos. Claro, son varios registros que estoy insertando. Si fuera uno, solo con execute, basta. Entonces, ¿qué voy a insertar? El query. Voy a insertar el query. Y este query va a necesitar de estos parámetros. Eso es lo que estoy diciendo. Este query de acá, este query, me va a pedir estos parámetros. Y estos parámetros son estos de acá, los que están en paréntesis. Y una vez que ejecute, voy a tener que grabarlos en mi base de datos. Para grabarlos en mi base de datos, utilizo la función commit. La función commit. A ver, voy a ver si este objeto de base de datos existe todavía arriba. Sí, acá está, mira. Y lo voy a ejecutar a ver qué me da. A ver, me dice, a ver, inserir, me faltó cerrar las comillas. Listo. Vamos a darle run y parece que lo hizo, ¿ya? ¿Cómo pruebo que si todo funcionó bien? Voy a ejecutar este warning, ¿no? Perdón, este query nuevamente, y antes no tenía registros y ahora sí debería tener, ¿no? A ver, me dice, a ver. Personas, muy bien. No lo he insertado todavía, ¿no? Vamos a chequear bien por qué no lo insertó. Personas, todavía aún se encuentra vacío. Entonces hacemos nuevamente la inserción de cada uno de ellos, ¿no? Seguramente hay una instrucción que no se insertó correctamente. Entonces vamos a comprobarlo, ¿ya? Entonces acá, este es el query, estos son los parámetros, esta es la conexión IDB. Vamos a ver dónde está conexión IDB. A ver, vamos a ir arriba nuevamente. Ahí está. Aquí está DB. Este es mi base de datos al que me estoy conectando.
Esto lo voy a volver a utilizar acá. A ver. Listo, vamos a ver. Acá tengo, esta es mi base de datos. Me estoy conectando a mi localhost, a mi usuario, a mi base de datos. Estoy creando un cursor nuevamente. Y ahí está, ¿no? Me la dice MySQL. No hay un atributo connect. Vamos a ver acá. A ver, vamos a copiar esto de acá. A ver, a ver, a ver, tenemos ahí el nombre de la persona, la edad, el género. Chequeamos acá, vamos a vamos a refrescar la tabla. Y acá tenemos personas. A ver, le voy a dar acá un select, un asterisco from, y le vamos a dar persona. Vamos a ver si acá en el gestor aparece. Ahí está, mira. Se ha aparecido. Se ha llenado dos veces. A ver, vamos a ver por qué no nos ha aparecido acá. Entonces la data sí está. A ver, el CNX, vamos a probar nuestra conexión nuevamente. Nuestras variables. Nuestras variables para ver esto nuevamente, ¿no? Ahí apareció. ¿No? Nos hemos debido conectar nuevamente a la base de datos y acá tenemos ya la información inclusive repetida, ¿no? Tenemos la información repetida. Entonces vamos a aprovechar también. Entonces este sería nuestro ya. Vamos a run. Y acá está. Ya está la información que he llenado. Tengo el ID de la persona, el nombre de la persona, la edad en este caso y el género de la persona, ¿no? Entonces yo ya tengo ahí la información de mi base de datos. Tengo mi información. Inclusive yo ya puedo insertarle registros. Y luego que le inserte registros yo ya puedo trabajar con la información que está dentro de mis registros. Y todo eso ya está, ya lo tenemos dentro de un data frame, ¿no? Tenemos dentro de un data frame. Ok. Vamos a aprovechar ahora para aprender también a eliminar, hacer algunos cambios. Así como yo puedo insertar, vamos a eliminar algunos registros que se están repitiendo. Hay que aprovechar eso. Entonces acá como yo puedo insertar, también podríamos eliminar usando el comando delete o delete. Vamos a darle un execute por acá. A ver, execute. ¿No? Listo. Muy bien, ¿no? Entonces
pasamos a hacer este guardia de acá. Primero filtramos cuáles son las personas que queremos eliminar, ¿ya? A ver, hacemos un query 7, ya estamos en el query 7, ¿ya? Y deseamos, por ejemplo, las personas de un mismo sexo, ¿ya? Entonces pongo acá donde el género sea igual, por ejemplo, a mujer. Ok, género sea igual a mujer. A ver, acá sí. Vamos a ver qué nos devuelve el 7. Ahí está, todo lo que es mujer. Inclusive nosotros podemos usar variables dinámicas. Vamos a poner acá, por ejemplo, en este caso, tú puedes hacer acá un género, puedes imputar, por ejemplo, antes de ingresar, ¿no? Ingresar el género, por ejemplo. Y esta variable lo puedes reemplazar acá. Vamos a verlo, ¿ya? Entonces acá. Y vamos a poner acá la variable género. A ver. Más. A ver, vamos a ver. El género sea igual. Esta variable, vamos a ver si lo puedes, si lo podemos unir ahí los dos. Acá nos dice que ya, el apóstrofe. Ahí está. Ahora vamos a poner, si le ponemos ahora hombre, a ver qué pasó. Interador. A ver. Ponerme una variable más pequeña, a ver. Género. A ver. Ya. Vamos a ponerlo así nada más. Como una función, ¿no? Vamos a dejarlo ahí como una función acá. Comillas dobles acá. Y comillas simples. Ahora sí. Ya, ahí tenemos todo lo que es hombre. Ya, entonces demos un repaso. ¿Cómo comenzamos, no? Empezamos a trabajar con estos archivos, los archivos JSON. Estos archivos de JSON no me permiten el intercambio de información entre diferentes lenguajes o plataformas. La información yo lo puedo jalar de cualquier fuente de datos, y luego de esto yo puedo generar mis archivos. Si yo me conecto a uno, por ejemplo, mediante esta dirección URL, o yo mismo puedo crear mis archivos, ¿no? Como hemos hecho acá, tipo si fuera un diccionario en Python. Estoy escribiendo mis archivos, estoy generando mis archivos, y luego lo leo como un tipo, los leo utilizando la librería Panda y la función react.json, y ya puedo utilizar todos los métodos y funciones que tienen esa librería, ¿ya? Entonces, es la forma de trabajar con archivos JSON. En el tema de base de datos existen dos tipos: base de datos relacionales y no relacionales. Base de datos relacionales, como lo hemos visto ahora, como MySQL, que tiene el término de tablas, de columnas y filas. Relaciones, cuando puede jalar campos de diferentes tablas.
Para yo conectarme a una base de datos necesito instalar este conector, el MySQL Connector. Luego hago una serie de instrucciones, primero para conectarme a mi base de datos y luego también para ejecutar consultas desde el servidor y las respuestas que sea como un data frame, ¿no? ¿Okay? Entonces acá he traído ya información de una tabla que existe, generando una serie de instrucciones y de consultas, utilizando diferentes argumentos. Por ejemplo, acá usando solo los primeros 5 registros. Por ejemplo, este límite de acá no tiene nada, es totalmente diferente con el head que tiene pandas. Son argumentos e instrucciones diferentes de cada uno de los lenguajes. En este caso, este es el lenguaje de MySQL. Luego estoy acá recuperando registros específicamente de un autor, de varios autores. ¿Okay? Acá lo que estoy haciendo usando la instrucción bitwidth para comparar o para traer información dentro de un rango de valores. Luego de eso, he querido yo ser ahora la persona que va a crear la información. Hemos creado nuestra base de datos. Dentro de nuestro servidor de base de datos hemos creado una tabla. Hemos insertado ya información dentro de esa tabla gracias a la instrucción insert. Y luego hemos estado recuperando registros, ¿no? Recuperando registros y haciendo instrucciones de una manera netamente dinámica, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer, a ver, vamos a hacer algún cambio por acá. Voy a cerrar esta parte un momento.